¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para desafiar a un rey? ¿Para enfrentarse a 450 profetas falsos? ¿O para hacer que el fuego descienda del cielo? Hoy, vamos a viajar en el tiempo, a una era de sequías, ídolos y milagros, para descubrir la vida de uno de los personajes más fascinantes y poderosos de la historia, en Elías, el profeta de fuego. Prepárense, porque su historia no es solo un relato antiguo, es una lección sobre el poder de la fe inquebrantable y la increíble fidelidad de Dios. Nuestra historia comienza en el antiguo reino de Israel, una nación sumida en la oscuridad espiritual. El rey Acab, influenciado por su esposa extranjera, Jezabel, había llevado al pueblo a adorar a un ídolo llamado Baal. Templos paganos se erigían por todo el país, y la verdadera adoración a Dios había sido casi olvidada. Parecía que la esperanza se había perdido por completo. Pero es precisamente en los momentos más oscuros cuando Dios levanta a sus más grandes campeones. De la nada, surge un hombre rudo, vestido con pieles, proveniente de una región llamada Tisbi. Su nombre es Elías. No sabemos mucho de su pasado, pero su futuro cambiaría la historia de Israel para siempre. Con una audacia que solo puede provenir de una fe profunda, Elías se presenta ante el rey Acab y le entrega un mensaje escalofriante y directo de Dios. Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Imaginen la escena: un hombre solitario, sin ejército ni poder político, desafiando al monarca más poderoso de la tierra y declarando una sequía nacional. Esto no era solo una predicción meteorológica, era una declaración de guerra espiritual. Baal era considerado el dios de la lluvia y la fertilidad. Al detener la lluvia, Elías estaba demostrando públicamente que el Dios de Israel era el único con verdadero poder sobre la creación. Y tal como Elías lo anunció, la lluvia cesó. Los cielos se cerraron, la tierra se secó, y el hambre comenzó a extenderse por el reino. El rey Acab, furioso, culpó a Elías de la desgracia y ordenó una cacería para encontrarlo. Pero Dios tenía un plan para proteger a su profeta. Primero, lo envió al arroyo de Queret, un lugar aislado donde podía esconderse. Allí, en la soledad, ocurrió el primer milagro de sustento. Cada mañana y cada tarde, los cuervos, aves a menudo consideradas impuras, le llevaban pan y carne. Elías bebía del arroyo, confiando plenamente en la provisión divina. Sin embargo, a medida que la sequía empeoraba, hasta el arroyo de Queret se secó. Pero Dios no había olvidado a Elías. Su siguiente instrucción fue aún más sorprendente: levántate, vete a Sarepta y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Una viuda. En tiempos de hambruna, una viuda era la persona más vulnerable y con menos recursos. Parecía una locura. Pero Elías obedeció sin dudar. Al llegar a Sarepta, encontró a la viuda recogiendo leña. Le pidió agua y un poco de pan. La respuesta de la mujer fue desgarradora. Le dijo que solo le quedaba un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Planeaba preparar una última comida para ella y su hijo, y luego dejarse morir. La situación era desesperada. Pero Elías, lleno del Espíritu de Dios, le dio una promesa asombrosa: no temas. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Piensa en la fe que se necesitó por parte de esta mujer. Dar lo último que tenía a un extraño, basándose solo en su palabra. Él la obedeció, y el milagro ocurrió. Día tras día, sin importar cuánta harina y aceite usara, la tinaja y la vasija nunca se vaciaron. Dios proveyó milagrosamente para Elías, la viuda y su hijo durante todo el tiempo de la sequía. Este episodio nos enseña que la provisión de Dios a menudo llega a través de actos de obediencia y fe, incluso cuando no tienen sentido para nuestra lógica. Pasaron 3 largos años de sequía. La tierra estaba devastada, y la paciencia de Acab se había agotado. Finalmente, Dios le dijo a Elías que era hora de volver a presentarse ante el rey. El encuentro fue tenso. Acab lo recibió con una acusación: ¿eres tú el que turbas a Israel? Pero Elías, sin miedo, le devolvió la acusación: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Entonces, Elías lanzó el desafío definitivo, un enfrentamiento épico que se decidiría en la cima del monte Carmelo. Le dijo a Acab que reuniera a todo Israel
y a los 450 profetas de Baal, junto con los 400 profetas de Acera que comían de la mesa de Jezabel. Era el momento de la verdad. Una confrontación para decidir de una vez por todas quién era el Dios verdadero. Imaginen la escena en el Monte Carmelo. Los israelitas reunidos con la expectativa en el aire. De un lado, 850 profetas paganos, respaldados por el poder del rey. Del otro, un solo hombre en Elías se dirigió al pueblo con una pregunta penetrante. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. El pueblo, confundido y temeroso, no respondió nada. Elías entonces propuso la prueba. Cada bando prepararía un buey para el sacrificio, y lo colocaría sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, dijo Elías, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. El pueblo aceptó el desafío. Los profetas de Baal comenzaron primero. Desde la mañana hasta el mediodía, danzaron, gritaron, y se cortaron con cuchillos, invocando a su Dios. Baal, respóndenos, clamaban, pero no hubo respuesta. Solo un silencio absoluto. A mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Gritad en alta voz. Lestish, quizás está meditando, o tiene algún negocio, o ve de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Sus palabras eran una sátira mordaz, exponiendo la impotencia de su ídolo. Cuando llegó la tarde, y después de que los profetas de Baal se hubieran agotado sin resultado, fue el turno de Elías en su preparación. Fue metódica y simbólica. Primero, reparó el altar del Señor que estaba en ruinas, usando 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Luego, cavó una zanja alrededor del altar. Colocó la lina, cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y entonces, hizo algo que parecía completamente ilógico. Ordenó que vertieran 4 cántaros de agua sobre el sacrificio y la leña. No una, ni 2, sino 3 veces. El agua corrió por todo el altar y llenó la zanja. Todo estaba completamente empapado. Humanamente, era imposible que ardiera. Elías se aseguró de que nadie pudiera dudar de que lo que estaba a punto de suceder era un milagro divino. Con todo preparado, Elías se acercó y elevó una oración sencilla, pero llena de poder y fe. No gritó, ni danzó. Simplemente oró: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. La respuesta fue instantánea y espectacular. Cayó fuego del Señor desde el cielo. No solo consumió el sacrificio, sino también la leña, las piedras, el polvo, e incluso lamió el agua que estaba en la zanja. El poder de Dios se manifestó de una manera tan abrumadora e innegable que todo el pueblo, al verlo, cayó sobre sus rostros y exclamó a una voz: El Señor es el Dios. El Señor es el Dios. La fe del pueblo fue restaurada en un instante. Después de esta victoria monumental, Elías subió a la cima del monte. Se postró en tierra y oró fervientemente por lluvia. Envió a su criado 7 veces a mirar hacia el mar. Las primeras 6 veces no vio nada, pero Elías persistió en oración. A la 7ª vez, el criado regresó diciendo: Ve una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Esa pequeña nube fue la señal. Pronto, los cielos se oscurecieron, y una gran lluvia cayó sobre la tierra, poniendo fin a la sequía. La historia de Elías es una demostración asombrosa del poder de Dios y de lo que puede lograr una persona completamente dedicada a Él. Nos enseña que un solo individuo, armado con la fe, puede enfrentarse a imperios y cambiar el curso de una nación. Nos recuerda que nuestro Dios es un Dios de milagros, que provee en la escasez, que responde con fuego, y que tiene el poder de restaurar lo que parece perdido. Si te ha inspirado la increíble historia de Elías y quieres descubrir más relatos de fe, poder y milagros que pueden transformar tu vida, este es tu canal.